Saludo de nuevo a los hermanos y hermanas de la comunidad de la cuasiparroquia de San Lorenzo en Medellín, en la comunidad de La Honda, y a los hermanos que forman la fraternidad franciscana en este lugar. Ayer, en el primer día del Triduo, retomamos todo el contexto en el que Francisco de Asís nació y soñó, que fue el contexto, el mundo y la época en el que hubo esa explosión espiritual que llega hasta nuestros días. La Iglesia ha escogido para la fiesta de San Francisco, que celebraremos pasado mañana, el texto de Mateo capítulo 11, versículo 25, en el que el Señor Jesús da gracias al Padre porque revela cosas que ha escondido a la gente intelectual y a los sabios y se los da a conocer a los pequeños, a la gente sencilla. Una pregunta que tendríamos que hacer es, ¿qué le reveló el Señor a Francisco de Asís? Al pequeño y sencillo Francisco de Asís. Y la respuesta a esta pregunta es verdaderamente grande y tomaría demasiado tiempo intentar abarcarlas todas y aún así no podríamos. Sin embargo, para este segundo día del Triduo, yo quiero proponerles 7 elementos de la espiritualidad franciscana que se nos proponen a nosotros como posibilidad y como camino. Son los siguientes. Primero, el centro es Jesucristo. Segundo, una tarea por realizar en nuestra vida. Tercero, los hermanos como regalo del Señor. Cuarto, la paz y la reconciliación como el camino necesario. Quinto, el cuidado de la casa común. Sexto, una vida feliz y realizada. Y séptimo, una muerte feliz y realizante. De cada uno de estos diré una palabra y propondré a ustedes en la comunidad la idea de discutir o de reflexionar sobre cada uno de estos puntos según el modo como los hermanos propongan. Primero, Jesús es el centro de la vida. Clara de Asís va a escribir en su testamento a sus hermanas: el Hijo de Dios, Jesús, se nos hizo camino, y este camino nos fue mostrado en la vida de su siervo Francisco, verdadero imitador suyo. Y es que cuando uno ve a Francisco, es capaz de ver a Jesús. De hecho, durante muchísimos siglos, Francisco fue llamado el Alter Christus, el otro Cristo. Y esto fue precisamente lo que Francisco quiso y soñó durante toda su vida después de su conversión: vivir de una manera digna de Jesús. En la pequeña iglesita de San Damián, en las afueras de Asís, Francisco va a encontrarse con el rostro de Jesús que lo invita a ponerse en camino y a hacer algo por él. Y desde ese encuentro con el crucificado de San Damián, Francisco va a empezar a sentirse enamorado de Jesús, de tal manera que todo lo que tenga que ver con Jesús, y especialmente con este pobre y crucificado, con Jesús como signo de la humanidad de Dios, Francisco va a sentir que esto lo inunda, que esto llena su corazón y que esta es la verdadera pasión de su vida, hasta el punto que todo lo que va a hacer, que todas sus decisiones, que su vida entera va a ser una vida en torno a la persona de Jesús. Jesús no fue solamente una parte de su vida, sino su vida entera. Y todo lo demás giró en torno a él. Se puede decir que en la vida de Francisco de Asís se comprueba que él realmente vivió en Jesús. La primera carta de San Juan dice que nosotros podemos saber que alguien vive en Jesús si se comporta como Jesús se comportó. Francisco de Asís intentó hacer esto según la espiritualidad de su época, según aquello que en su época conocían de Jesús. Intentó hacerlo en todas sus acciones, hasta el punto que el Señor mismo selló en el septiembre de 1224 el cuerpo de Francisco con los estigmas, con las marcas de Jesús, para decirle: todo este esfuerzo que tú has hecho por llegar a ser como Jesús es un esfuerzo que apruebo y que sello. Francisco puede decir como Pablo: para mí vivir es Cristo. Y esto nos plantea a nosotros un gran reto, porque no solamente Francisco y los grandes santos están llamados a ser como Jesús. Cada bautizado en el bautismo
se ha convertido en otro Cristo. Eso la iglesia lo llama cristificar. Es decir, que ustedes y yo, que cada uno de los que hemos recibido el bautismo, realmente somos una prolongación de la vida de Cristo en la tierra, en la historia. Y nuestra vida debería ser, para ser verdaderos cristianos, la vida de otros Cristos. Io te bautizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ser cristiano no significa venir a misa, rezar, tener la estampita del Divino Niño en la billetera o el cuadro del corazón de Jesús en la casa. Ser cristiano significa precisamente eso que Francisco hizo, que la vida entera de uno gire en torno a Jesús, hasta el punto que cuando la gente pregunte, hombre, ¿y Cristo qué? Eso sí existe. Uno pueda dar una respuesta no con palabras, sino con la vida. Que mi vida pueda responder a las personas, Cristo existe y vive en mí, y mi vida lo demuestra. Cuando una persona vive en Cristo y siente que Cristo vive en él, la vida realmente cambia absolutamente, porque deja de ser una vida a la deriva, una vida sin sentido, una vida en la que uno vive simplemente por la inercia, y se convierte en una vida con una tarea, en una vida que se realiza al servicio de los otros, y en una vida que al final va a concluir felizmente. Esto es lo que Francisco va a ir descubriendo como revelación de Dios a lo largo de su vida. Esto nos lleva al segundo punto, que es la tarea que Francisco recibe de ese Jesús en la cruz de San Damián. Cuando Francisco abre los ojos a su realidad, cuando mira el entorno, lo que lo rodea en ese momento, Francisco ve una iglesita en ruinas y la mirada y la voz del Cristo de San Damián lo impulsa a hacer lo que necesariamente había que hacer allí, y es reconstruir, reparar. Desde entonces Francisco va a sentir que su tarea es realmente reparar. Inicia reparando iglesias, reconstruyendo iglesias y reconstruye varias. Pero poco a poco se dará cuenta que su tarea es reconstruir una iglesia no de piedras, sino de ternura y de fraternidad a partir de su propio corazón. Y lo va haciendo cada vez que reconstruye las posibilidades de vida digna para los leprosos, para los pobres, cada vez que reconstruye las relaciones destruidas entre las distintas personas, cada vez que reconstruye la esperanza. Francisco se pone a la tarea y hace algo que es útil no solamente para él, sino para los demás. Y esto es una de las cosas que lo van a llevar a que tenga una vida que realmente vale la pena, una vida que es recordada incluso 800 años después. Una pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cuál es la tarea que tenemos nosotros en la vida? ¿Cuál es esa misión a la que nos sentimos llamados y que va más allá de nosotros mismos? Porque si mi misión es cuidarme a mí mismo y conseguir cosas para mí y preocuparme por mí, pues seguramente esa misión no va a terminar en ninguna parte y no nos va a producir felicidad. La única misión que realmente llena de felicidad al hombre es la misión que termina en otro. Y en el caso de nosotros franciscanos, la misión de quien reconstruye. Esto nos invita a abrir los ojos. Nadie puede reconstruir si no abre los ojos para encontrar las ruinas del mundo y no pone manos a la obra en la tarea de reconstrucción cada día, en cada momento, desde ya. Ciertamente una de las ruinas grandes de nuestro mundo son las relaciones humanas. Nuestras comunidades son comunidades fragmentadas, heridas, llenas de grietas e incluso de ruinas, a partir de un mundo que nos ha enseñado que tenemos que vivir para la competencia, tenemos que ser mejores los unos que los otros, nadie puede ser mejor que yo tengo que ser mejor que los demás. Entonces vivimos en un mundo que ha perdido la solidaridad. ¿Y cómo ha perdido la solidaridad y la capacidad de ver al otro como hermano? Hemos aprendido, no solamente hoy, es un dato de toda la historia, que se hace cada vez más evidente, hemos aprendido a destruirnos mutuamente. Y nos destruimos de muchas maneras, no solamente de las formas grandes como las destrucciones de las grandes guerras o como tomar un arma para asesinar al otro, sino que nos vamos destruyendo a diario a medida que nos alejamos del otro y destruimos su nombre a través del chisme, a través de la no preocupación por el otro, a través de no reconocer la dignidad y el valor que el otro tiene. Casi que ser mejor que los demás, sin importar que el otro no exista o que el otro desaparezca, hace parte de lo profundo de nuestros deseos.
Ante esta realidad, Francisco descubre al otro como don y como regalo. De allí surge la fraternidad, descubrir que el otro es regalo de Dios y que Dios no puede dar cosas malas a sus hijos. Es decir, el que se me dio como hermano es algo bueno y puedo aprender a ver lo bueno que hay detrás de cada uno. Esto para Francisco va a significar totalmente un cambio, porque como vimos ayer, va a acoger no solamente a quien le guste como hermano, sino incluso a quien le produce repulsión como los leprosos, hasta el punto que Francisco va a considerar su ser como el ser de hermano. Se va a llamar a sí mismo el hermano Francisco. Es la manera como se identifica en el mundo, es la manera como él existe como aquel que es igual a los demás, porque las relaciones que se realizan entre hermanos son relaciones de iguales. Alguna vez alguien le preguntó a Francisco cómo es el hermano perfecto, y Francisco empezó a decir, pues el hermano menor perfecto es el que tiene la inteligencia de este fraile, la caballerosidad de este otro, el buen porte de este otro, la afabilidad de este, la paciencia de este, la ternura de este, y empieza no a creer que existe una persona que sea mejor que todas, sino que ese mejor que todas es la construcción de lo bueno que hay en cada uno. Y esto es algo que nos haría mucho bien en nuestras familias, cuando en lugar de entablar una competencia ardua por quién es mejor, empezamos a encontrar el bien que hay en cada uno, y en nuestra comunidad, en donde en lugar de aplastar al otro por aquellas cosas que encontramos malas, empezamos a resaltar lo bueno que cada uno puede aportar en la construcción de la vida comunitaria. Pero para poder vivir esta fraternidad, muchas veces toca empezar a hacer procesos largos de sanación de las grandes heridas que han afectado nuestra vida y nuestra sociedad, nuestra comunidad, que muchas veces para nada es fácil. La reconciliación y la paz se nos presentan como posibilidad y como camino. En el Cántico de las Criaturas, Francisco de Asís incluye esta estrofa: Loado seas mi Señor por los que perdonan por tu amor. Hizo cantar esa estrofa ante los enemigos públicos de la ciudad, que eran el podestá, que es como una especie de alcalde, y el obispo, que estaban en guerra. Cuando Francisco está en la cama enfermo, manda a los frailes para que en su nombre canten esta estrofa ante los enemigos que se reconcilian. Francisco es ante todo una persona capaz de lanzar lazos que unan, capaz de tender puentes, y se puede decir que lo hizo durante muchos momentos de su vida. Dos relatos se volvieron famosos. El primero es el relato del lobo de Gubbio, un lobo que hacía daño a la comunidad y que Francisco logra reconciliar con el pueblito. El pueblito empieza a acoger al lobo como hermano porque Francisco se atrevió a ir y enfrentar al lobo feroz sin armas, sin palos, simplemente se acercó a él como hermano. Es posible que este sea el recuerdo de algún animal real, físico, que Francisco haya logrado amansar. Pero más allá de si es un recuerdo real o es simplemente una fábula, es una demostración de lo que Francisco ha logrado hacer siempre. Acercarse no como quien va armado a atacar al enemigo, sino desarmado físicamente, mentalmente, espiritualmente, acercarse al otro con la certeza de que existe algo bueno en él, apelar a eso bueno e ir de alguna manera que algunos considerarían ingenua ante la presencia del otro para hablarle como hermano. Y lo vamos a comprender de una manera más clara en el contexto de la Quinta Cruzada. Las cruzadas son grandes guerras que el Papa y reyes de Europa lanzan contra los musulmanes que tienen el control de los santos lugares. Algunas de las cruzadas han sido ganadas por cristianos y otras por musulmanes, pero todas han sido un inmenso derramamiento de sangre, han sido unas carnicerías aterradoras, y en el año 1217 la Quinta Cruzada se lanza contra el sultán Al-Kamil Muhammad Malik, que como es un nombre muy enredado, lo podemos reducir como el sultán Al-Kamil. ¿Se acuerda uno porque suena como a Camilo? Pues bien, el sultán es la personificación de todo lo malo. Podemos pensar en el personaje más malo y aún así el sultán en la época va a ser considerado incluso más malo. Es el líder de los paganos porque no creen en Jesucristo, es el líder de los musulmanes, es el líder del ejército invasor porque han llegado y han retomado a Jerusalén, es el líder del ejército
enemigo que ha asesinado a muchísimos de los soldados cristianos, y en ese momento se encuentran en una guerra aterradora en la que los prisioneros cristianos que los musulmanes toman son decapitados y las cabezas puestas en palos para presentarlos como trofeos de guerra. Los cristianos hacen un poco lo mismo, solo que catapultan las cabezas sobre el ejército de los musulmanes para mermar el ánimo de los guerreros. La guerra es realmente grande y Francisco siente que también tiene que ir a esta guerra, pero no va como un soldado cruzado, sino que va desarmado, con los pies descalzos, y hace una locura inmensa. Se mete en el campo de los enemigos y hace todo lo posible por hacerse llevar ante el sultán Al-Kamil. Cuando está delante de él, le habla de paz, le habla como hermano, es capaz de encontrar en el otro lo bueno, apela a lo bueno, llama a lo bueno que hay en el otro, y esto hace de Francisco uno de los personajes promotores de la paz más grande de la historia de nuestra humanidad. Vivimos en una Colombia que está en proceso de reconciliación y hay quienes quieren todavía recordarnos los tiempos de guerra, los tiempos de sufrimiento y mantenernos en ellos porque no nos permiten dar el paso del perdón, de la reconciliación y de sanar las heridas que más de 50 años de guerra nos han causado. Vivimos en una ciudad, Medellín, que es una ciudad herida por los conflictos internos, por la violencia que hemos respirado durante tantísimos años. Es el tiempo de reconciliarnos, es el tiempo de darnos la posibilidad de vivir en paz, pero eso depende de la actitud desarmada que cada uno tenga en su corazón. Celebrar a Francisco de Asís es creer que es posible. Esta reconciliación tiene que llevarnos también a hacer la paz con nuestra tierra, con la casa en la que vivimos. El Papa Francisco hace poco tiempo sacó una encíclica que se ha vuelto famosa porque es una defensa del cuidado de la casa común. Laudato Si. Laudato Si es una expresión propia de Francisco de Asís. Alabado seas. Francisco logra encontrar que el mundo no es simplemente algo que yo puedo poseer, que yo puedo usar a mi antojo, tirar cuando ya no me sirve y destruir sin piedad. Francisco, cuando se descubre hijo de Dios, se descubre también hermano del universo, hermano de cada criatura que ha surgido de las mismas manos de las que él ha surgido, y se encuentra como compañero en la gran tarea de alabar al Señor de toda la creación. Francisco cree que incluso las plantas más sencillas y las aves más pequeñas tienen la tarea de alabar, la misma tarea que él tiene, y por eso en esta casa que es común, que es la casa de Dios, él se siente compañero, no se siente dueño ni destructor. Francisco es capaz de encontrar la belleza en todas las criaturas, porque todas las criaturas le hablan de Dios. Él, en el rostro de cada cosa, ve una huella de Dios, ve un vestigio de Dios. Este amor de las criaturas que tiene Francisco de Asís y que es famoso, la mayoría de las imágenes tiene una paloma, un lobo, es una invitación que va más allá de un ecologismo de moda. Es una acogida de la tierra como la casa de todos, la casa que tenemos que cuidar porque poco a poco la hemos ido destruyendo y se hace cada vez más evidente esto. Es recibir el mundo como regalo y empezamos a vivirlo de una manera gozosa. La alegría ante el misterio de la vida, ante el regalo de la vida que se acoge, porque quien ha encontrado a Jesús, ha encontrado una misión en la vida, ha encontrado que el otro es hermano, regalo de Dios, que puedo reconciliarme, y ha encontrado que el mundo es un lugar hermoso en el que yo puedo vivir plenamente la alabanza al Señor a pesar de las dificultades. Pues yo no puedo menos que empezar a comprender que la vida es posible vivirla en plenitud y es posible vivirla en alegría. La palabra alegría aparece más de 200 veces en los escritos y en las biografías de San Francisco. Es una alegría que va mucho más de la mera diversión, porque no depende de que todas las cosas a nuestro alrededor salgan perfectamente bien, no depende de la perfección de las circunstancias, sino que depende de la convicción interna de vivir ante la presencia de Dios y de sentir que cada una de las cosas, incluso la desgracia, manifiesta la gracia porque es una posibilidad de crecer, una posibilidad de descubrir, una posibilidad de cambiar. Francisco aprendió a gozarla plenamente
y esto le permitió no solamente tener una vida realizada y con sentido, sino encontrar un final feliz para esta vida. La muerte es el final de todas las personas. Sin embargo, la muerte podemos vivirla como un gran desgarramiento, como que se nos arranca la posibilidad de seguir respirando, o como el cierre glorioso de una vida que se ha vivido ante la presencia de Dios. Francisco puede decir perfectamente como el poeta: toda mi vida ha sido una búsqueda de Dios. Siempre y en todas partes he buscado su huella y su presencia. Para mí la muerte no será más que un encuentro. Para quien ha buscado a Dios siempre, para quien toda la vida ha sido una búsqueda de encontrar a Dios en el regalo de los hermanos, en el regalo del mundo, que se vive en la alegría de respirar, en la misma vida personal, en las acciones que se realizan. La muerte no puede ser más que una alegría inmensa, porque quien ha vivido realizadamente, la muerte no es otra cosa que concluir esta realización. Ir a aquel 3 de octubre de 1226 a la iglesita de la Porciúncula y encontrar a Francisco desnudo, tirado en la tierra, sintiendo cercana la visita de la hermana muerte, la acoge no como quien ha huido de ella toda la vida y ahora se siente sorprendido de una manera abrupta, sino como quien se reconcilia con una vieja amiga, como quien abraza a una hermana que, a pesar de que ha sido desconocida, su presencia le ha acompañado durante todos los días. La certeza de que llegaría le ha dado sentido a cada día de su vida, y ahora la abraza diciendo: no sé por qué todo el mundo te teme, si lo que haces es tomarnos en tus brazos y ayudarnos a cruzar el umbral de la eternidad y presentarnos ante Dios. La muerte vivida en el gozo de quien ha recibido gratis la vida y gratis la entrega al dueño de la vida, que es Dios, es una muerte bella y es una muerte que le da sentido a una vida que no tuvo. Mañana celebraremos el tránsito de San Francisco. El tercer día del Triduo no es una reflexión, sino que es una celebración, celebrar la vida de San Francisco manifestada en su muerte. Porque para quien es cristiano, la muerte siempre es resurrección. La muerte que es enemiga se convierte en hermana, porque la muerte siempre es el comienzo de la verdadera vida. Ese paso de esta vida a la vida que verdaderamente lo es, lo conocemos como tránsito. Y mañana celebraremos el tránsito de San Francisco. Quedan invitados para que nos reunamos como comunidad de esta cuasi parroquia de San Lorenzo y celebremos junto a los frailes de esta comunidad la belleza de una vida culminada y entregada al Señor. Yo les agradezco que hayan permitido que estas palabras vayan guiando la reflexión en estos días santos de preparación a la fiesta de San Francisco, y les auguro a cada uno de ustedes una feliz fiesta.